Este video está realizado únicamente con fines de entretenimiento. Mi nombre es Marcus Webb y estoy a punto de contarte algo que te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre lo que vive bajo nuestros pies. En 1987, formé parte de un equipo minero que se adentró en un mundo que no se suponía que existiera. Los encontramos, una civilización entera viviendo en la oscuridad, a kilómetros de profundidad bajo la superficie de las montañas Cascade. Y cuando los militares lo descubrieron, no vinieron a estudiarlos. No vinieron a ayudarnos. Vinieron a enterrar la verdad. Literalmente. Esta es la historia de lo que descubrimos en esas profundidades y de lo que ocurrió durante las 72 horas antes de que el gobierno sellara esa entrada para siempre, con la mayor parte de mi tripulación todavía dentro. Durante 37 años, he guardado este secreto. He guardado el diario. He guardado las fotografías que logramos tomar. Y he guardado la culpa de ser el único que salió con vida. Pero hoy, eso termina. Era agosto de 1987. Reagan era presidente, la Guerra Fría aún estaba en curso y la minería de pozos profundos en el noroeste del Pacífico experimentaba un renacimiento. Nuestra empresa, Cascade Deep Mining Corporation, había sido contratada para explorar posibles yacimientos de tierras raras bajo las cascadas del norte, concretamente, una región a unos 65 kilómetros al noreste de Seattle, en un terreno tan remoto que los helicópteros eran nuestro único medio de transporte práctico. Tenía 32 años, era geólogo de profesión y trabajaba como jefe de prospección del yacimiento. Mi trabajo consistía en analizar muestras de núcleos, predecir la densidad mineral y, en esencia, indicar a los equipos de perforación dónde excavar. Era un trabajo técnico, a veces aburrido, pero bien remunerado y me mantenía al aire libre. Nuestro equipo estaba compuesto por 12 hombres. Estaba Jack Holloway, nuestro jefe de equipo, un hombre curtido de unos 50 años que llevaba minando desde los 16. Tommy Chen, nuestro especialista en equipos, de apenas 23 años, pero brillante con la maquinaria. Frank Delaney y Rick Moss se encargaban de la perforación pesada. Carlos Méndez y David Wright se encargaban de los sistemas de seguridad y ventilación. Y luego estaba el equipo de apoyo, Sam Porter, Mike Sullivan, Eugene Genenox, Peter Yamada y los dos jóvenes recién salidos de la escuela técnica, Andy Reeves y Josh Kimball. Llevábamos 4 meses de proyecto cuando nos topamos con la anomalía. Todo empezó con el sonido. Estábamos perforando a aproximadamente 977 metros bajo la superficie, la profundidad máxima jamás alcanzada en este sitio. La broca perforaba la roca metamórfica, produciendo el típico rugido que se siente en los huesos, más que en los oídos, cuando de repente el sonido cambió. Tommy fue el primero en notarlo. No está bien, dijo, quitándose la protección auditiva. El taladro había penetrado algo. No solo una falla o una cavidad. Las lecturas sísmicas indicaban que habíamos penetrado en un enorme espacio abierto. La broca prácticamente había atravesado el techo. Jack ordenó detener la perforación de inmediato. El protocolo era claro. Los vacíos inesperados significaban posibles derrumbes, bolsas de gas o sistemas de agua subterránea. Necesitábamos investigar antes de proceder. Pero lo que nos decían los sensores no tenía sentido. El vacío era inmenso. El mapeo inicial del sonar sugería una caverna de al menos 244 metros de diámetro, con una altura de techo de quizás 60 metros. Pero las lecturas de la composición del aire eran el verdadero enigma. Los niveles de oxígeno eran, de hecho, más altos que en nuestro pozo, y había trazas de algo orgánico. Los instrumentos seguían detectando marcadores biológicos inusuales. Podría ser un depósito de gas, sugirió Carlos. Metano de materia orgánica descompuesta. Pero había estudiado suficiente geología para saber que eso no encajaba. Las capas de roca que atravesamos eran demasiado antiguas y profundas. No debería haber material orgánico significativo aquí abajo. Jack decidió que enviaríamos una sonda con cámara a través de la brecha antes de hacer cualquier otra cosa. Introducimos un cable de fibra óptica a través del agujero que habíamos hecho con el taladro, mientras observábamos el monitor mientras la cámara descendía en la oscuridad. Durante los primeros 9 metros, solo vimos oscuridad. Entonces, la luz de la cámara captó algo sin sentido. Luminiscencia azul-verde. Al principio, pensé que era un reflejo, algún tipo de depósito mineral que reaccionaba a nuestra luz. Pero al extender el cable y hacer un paneo con la cámara, nos dimos cuenta de que el resplandor provenía de la propia caverna. Las paredes estaban cubiertas de una especie de organismo bioluminiscente, quizás un líquen o un hongo,
que emitía una luz tenue y etérea. Era como mirar el cielo nocturno, pero al revés, un techo y paredes cubiertos de estrellas vivas. «Madre mía», susurró Tommy. «¿Estás viendo esto?». Estábamos todos apiñados alrededor del monitor. La cámara revelaba algo imposible. Esto no era solo una cueva. Había estructuras allí abajo. Formas que parecían construidas deliberadamente. Caminos. Lo que podrían haber sido muros o barreras de piedra apilada. Y entonces la luz de la cámara iluminó algo que hizo que mi sangre se congelara. Una cara. Pálido, casi luminoso en la penumbra. Ojos grandes que reflejaban el haz de luz de nuestra cámara como los de un gato. Un rostro humanoide, pero decididamente no humano, más ancho, más plano, cubierto de un fino pelo blanco que parecía brillar. El rostro se movió. Se giró hacia la cámara. Y luego desapareció, desapareciendo en las sombras, más allá del alcance de nuestra luz. ¿Qué demonios fue eso? La voz de Andy se quebró. Jack ya estaba en contacto por radio con la superficie. «Base, aquí Pozo 7. Hemos detectado algo inusual. Solicite orientación antes de continuar». La respuesta fue estridente y distante, pero bastante clara. «Prepárense. No entren en la cavidad. Repito, no entren. Estamos contactando con la gerencia regional». Pero ya lo habíamos visto. Ya nos habíamos adentrado en su mundo. Y sabían que estábamos allí. Pasamos las siguientes 6 horas en ese pozo, esperando órdenes, mirando el monitor. Las criaturas, porque eso eran, ya habíamos visto al menos 4 más, no se acercaron a nuestra cámara. Se quedaron atrás, visibles solo como pálidas figuras que se movían a través del resplandor bioluminiscente. Parecían estar observándonos, igual que nosotros las observábamos a ellas. Tommy logró capturar unas imágenes decentes. Las criaturas eran grandes, de al menos 2,5 metros de altura, con hombros anchos y brazos largos. Sus movimientos eran pausados, casi gráciles a pesar de su tamaño. Parecían comunicarse entre sí mediante gestos y ocasionalmente, vocalizaciones bajas que nuestro micrófono captaba como profundos retumbos. «Están organizados», dije, observando a 3 de ellos moverse en lo que parecía un patrón coordinado. «Miren eso. No son solo animales que reaccionan ante nosotros. Están hablando de nosotros». Frank rió nervioso. «Vamos, Marcus. Probablemente solo sean una especie de oso cavernario o algo así. Osos albinos, quizá». «Los osos no construyen estructuras», señalé, señalando la pantalla donde se veían arreglos de piedras claras. «Y los osos no se mueven así. Fíjate en sus manos». Habíamos tomado una buena foto de las manos de una criatura unos minutos antes. Tenían pulgares oponibles. Los dedos eran largos, adaptados para la manipulación y el control motor fino. Estos no. Eran osos. No eran ningún animal que hubiera estudiado. Jack caminaba de un lado a otro, fumando un cigarrillo tras otro a pesar de los problemas de ventilación. «La compañía dice que alguien volará desde Seattle. Algún equipo de especialistas. Quieren que nos quedemos y sigamos monitoreando». «¿Dijeron qué tipo de especialista?», preguntó Carlos. «No lo hicieron. Pero nos dijeron que no dijéramos nada. Nadie habla con nadie fuera de este equipo sobre lo que hemos visto». Fue entonces cuando empecé a ponerme nervioso. La respuesta de la empresa fue demasiado rápida, demasiado organizada. A las pocas horas de informar de un hallazgo inusual, ¿ya habían movilizado a especialistas? Eso no ocurría con anomalías geológicas. Ocurría con otras cosas. Algo que estaban esperando. Las órdenes llegaron a las 2 de la mañana, prepararse para el descenso tripulado a la caverna. El equipo de especialistas había llegado, 3 personas en vehículos indistintivos, traídas en helicóptero. No eran geólogos ni biólogos. Se movían como militares, hablaban con frases cortas y llevaban equipo que no reconocí. Pero trajeron a alguien más con ellos, la doctora Sarah Chen, una antropóloga de la Universidad de Washington, que parecía absolutamente aterrorizada y completamente fuera de su elemento. «Vas a bajar con nosotros», me dijo el líder del equipo. Se llamaba Morrison, o al menos así me pidió que lo llamara. «Conoces la geología, sabes por lo que pasamos. El doctor Chen se encargará de cualquier cosa,
biológica. ¿Qué crees exactamente que hay ahí abajo? Pregunté. La expresión de Morrison permaneció inalterada. Eso es lo que vamos a averiguar. Habían ampliado la brecha de perforación para convertirla en un orificio de acceso adecuado, de unos 1,2 metros de diámetro, lo suficientemente grande como para que la gente pudiera bajar con un cable. El plan era sencillo. 4 de nosotros descenderíamos. Morrison, otro operativo llamado Hayes, el Dr. Chen y yo, evaluaríamos la situación, tomaríamos muestras y documentación, y luego regresaríamos a la superficie. A Jack no le gustó. Marcus, no tienes que hacer esto. No entra en tu descripción del trabajo. Pero quería ir. Que Dios me ayude. Después de ver a esas criaturas en el monitor durante 6 horas, necesitaba verlas con mis propios ojos. Necesitaba saber qué eran. Descendimos a las 2:47 de la mañana. El descenso por ese estrecho agujero duró unos 15 minutos. Utilizábamos arneses de montañismo conectados a un sistema de cable automatizado, descendiendo uno a uno. Morrison fue primero, luego Hayes, luego el Dr. Chen y luego yo. Mientras descendía por esa última sección de roca perforada, pasando de nuestro mundo al suyo, recuerdo pensar en todas las viejas historias. Mineros irrumpiendo en reinos de hadas. Antiguos mitos sobre inframundos y las criaturas que los habitaban. Historias que había descartado como supersticiones. Quizás esos viejos mineros habían encontrado algo, pensé. Quizás habían logrado abrirse paso, igual que nosotros. Y quizás por eso persistían las historias. Mis pies tocaron el suelo de la caverna a las 3:03 de la mañana. Lo primero que me impactó fue el olor, terroso y orgánico, como a tierra fértil y hongos, pero con un aroma subyacente casi dulce. Lo segundo fue la luz. Nuestra cámara no le había hecho justicia. Los organismos bioluminiscentes cubrían cada superficie, creando un mundo crepuscular de azul y verde, con ocasionales toques de violeta. Era como estar dentro de una constelación viviente. Lo tercero que noté fue la temperatura. Hacía calor aquí abajo, mucho más de lo que debería a esta profundidad. Probablemente 24 grados Celsius, tan agradable que no necesité la chaqueta. Y la cuarta cosa que noté fue que nos estaban observando. Estaban en las sombras, más allá de nuestras luces, pero podía ver sus ojos, docenas de pares de ojos que reflejaban la bioluminiscencia. Habían formado un perímetro alrededor de la zona por donde descendimos, manteniéndose quizás a unos 30 metros de distancia, pero sin duda rodeándonos. Morrison tenía la mano en su arma. Ni siquiera me había dado cuenta de que estaba armado hasta ese momento. Tranquilo, susurró Hayes. Nada de movimientos bruscos. Chen, ¿los ves con claridad? La doctora. Chen sacó sus binoculares de visión nocturna y examinó la caverna. Dios mío, susurró. Hay al menos 30. Quizás más. Están organizados en grupos. Quizás familias. Veo adultos y niños. Jóvenes. Dios mío, hay niños. Ese detalle me impactó profundamente. Tener hijos significaba una población reproductora. Tener hijos significaba que no se trataba de una simple tribu perdida de criaturas, era una civilización. Una de las criaturas avanzó, separándose del grupo. Era grande, incluso para sus estándares, probablemente cerca de 2,5 metros de altura, con hombros más anchos que los demás. Su pelo era más largo, con mechones grises entre el blanco. Un anciano, tal vez, o un líder. Se detuvo a unos 15 metros de nosotros. Bajo el resplandor bioluminiscente, pude ver sus características con claridad por primera vez. El rostro era una mezcla de humano y algo más. La estructura ósea era más pesada, más robusta, con un arco superciliar prominente y una nariz más ancha. La boca era ancha, la mandíbula poderosa. Pero los ojos eran inquietantemente inteligentes. Ojos oscuros, grandes y expresivos que nos estudiaban con un pensamiento claro y analítico. La criatura levantó una mano lentamente, un gesto que en cualquier cultura de la superficie significaría espera o detente. Morrison mantuvo su mano en su arma. No, dijo el Dr. Chen con urgencia. No lo amenaces. Es un gesto pacífico. Observa su lenguaje corporal, no es agresivo, es cauteloso. Intenta comunicarse. O preparándose para atacar, murmuró Morrison. Si quisieran atacarnos,
Ya estaríamos muertos, señalé. Son 30 ellos y 4 nosotros. Han tenido horas para prepararse. Esto es una estrategia diplomática. La criatura emitió un sonido, una vocalización baja y retumbante que parecía provenir de lo más profundo de su pecho. No era amenazante, era casi musical, con variaciones tonales que sugerían lenguaje. El Dr. Chen tomaba notas frenéticamente. Eso es fonología. Eso es lenguaje. Un lenguaje complejo, con tono y modulación tonal. Dios mío, tienen lenguaje. La criatura volvió a hacer un gesto, esta vez apuntándose a sí misma, luego a nosotros y luego al suelo. Creo que quiere saber por qué estamos aquí, dije. O decirnos que nos vayamos, sugirió Hayes. Di un paso adelante, ignorando la advertencia siseada de Morrison. Levanté la mano en lo que esperaba fuera un gesto pacífico similar, y luego señalé el techo, el agujero que habíamos perforado. Accidente, dije con claridad, sabiendo que la criatura no entendería inglés, pero esperando que mi tono y mis gestos transmitieran algún significado. No sabíamos que estabas aquí. Nos abrimos paso por accidente. La criatura inclinó la cabeza, estudiándome. Luego emitió otra vocalización, más suave esta vez, y me indicó que la siguiera. Absolutamente no, dijo Morrison. Pero el Dr. Chen ya estaba en movimiento. Si hubieran querido hacernos daño, ya lo habrían hecho. Esta es una invitación. Este es el momento más importante de la historia antropológica, y no me lo voy a perder. En contra de todos mis instintos de supervivencia, la seguí. Nos llevaron a las profundidades de la caverna, con la criatura mayor al frente y otras flanqueándonos a ambos lados, no amenazantes, pero sí vigilando. Morrison y Hayes no tuvieron más remedio que seguirlos. Aunque Morrison mantenía su arma lista. Lo que vimos en los siguientes 30 minutos cambió todo lo que creía saber sobre el mundo. Esto no era solo un sistema de cuevas donde se habían refugiado algunos animales. Era un asentamiento. Una ciudad, en realidad, aunque adaptada a la oscuridad eterna. Las estructuras eran sofisticadas, no solo piedras apiladas, sino viviendas cuidadosamente construidas en las paredes de la caverna, con una arquitectura deliberada. Pude ver lo que parecían espacios comunes, almacenes e incluso lo que podrían haber sido talleres o zonas de artesanía. Tenían herramientas, instrumentos tallados de piedra y hueso, dispuestos de forma organizada. Poseían arte, petroglifos tallados en las paredes de roca, que representaban escenas que parecían históricas o mitológicas. Contaban con lo que parecía un espacio central de reunión con una fogata que usaba algún tipo de combustible bioluminiscente en lugar de madera, proporcionando luz y calor sin humo. Y practicaban la agricultura, por así decirlo. En una sección de la caverna, cultivaban enormes jardines de hongos, con diferentes especies cuidadosamente segregadas y cuidadas. Vi criaturas, tanto adultas como jóvenes, trabajando en estos jardines, cosechando y replantando con la atención de agricultores experimentados. La doctora Chen lloraba. Lloraba de verdad, con lágrimas corriendo por su rostro mientras documentaba todo con su cámara. Esto es imposible, susurraba. Esto no debería existir. Este nivel de sofisticación, ¿cuánto tiempo llevan aquí? La criatura mayor nos condujo al espacio de reunión central, donde se habían reunido más. Conté al menos 50, quizá más en las sombras. Su tamaño variaba desde adultos enormes hasta ejemplares jóvenes de apenas 1 metro de altura, observándonos con ojos muy abiertos y curiosos. El anciano emitió una serie de vocalizaciones, señalándonos a nosotros y luego a la asamblea. Casi parecían presentaciones, como si estuviera explicando a su gente quiénes éramos. Varias criaturas adultas se acercaron, cada una deteniéndose para observarnos de cerca. Una extendió la mano, lenta y cautelosamente, y tocó mi chaqueta. La textura pareció fascinarla, y emitió un trino al que los demás respondieron con lo que podría haber sido risa o asentimiento. Son personas, dije en voz baja. No son animales. Son personas. Morrison tenía la mandíbula apretada. Son sujetos. Y debemos informar de esto de inmediato. Informar que, exactamente, espetó el Dr. Chen. ¿Que hemos descubierto una especie inteligente que lleva viviendo bajo nuestros pies quién sabe cuánto tiempo? ¿Qué crees que pasará cuando el gobierno se entere de esto? Eso está por encima de mi nivel salarial, doctor.
Mi trabajo es asegurar este sitio e informar a mis superiores. ¿Para quién trabajas?, pregunté. No eres de seguridad de la empresa. Te moviste demasiado rápido, sabías demasiado bien dónde buscar. ¿Quién te envió? Morrison no respondió. No hacía falta. La forma en que él y Aye se posicionaron, la forma en que documentaron todo con precisión militar, la forma en que no dejaban de mencionar protocolos y cadenas de mando. Esto era una operación del gobierno. Lo sabían. De alguna manera, sabían que algo había ahí abajo. Pero antes de poder insistir con la pregunta, ocurrió algo que lo cambió todo. Una de las criaturas jóvenes, una joven, quizás equivalente a un humano de 8 años, se me acercó con algo en las manos. Me ofrecía un regalo. Me arrodillé a su altura y me colocó el objeto en la palma de la mano, una figura de piedra tallada, no más grande que mi pulgar, que representaba a una de su especie. La artesanía era exquisita, con detalles que demostraban tanto habilidad artística como un profundo significado cultural. Gracias, dije suavemente. El joven emitió un sonido parecido a un chirrido y extendió la mano para tocarme la cara, con suavidad y curiosidad, como un niño explora algo nuevo y fascinante. Y fue entonces cuando oí las explosiones. La primera explosión sacudió toda la caverna, haciendo que polvo y pequeñas rocas cayeran del techo. Las criaturas se dispersaron, emitiendo sonidos de alarma que reflejaban claramente miedo y confusión. La segunda explosión fue más fuerte, más cerca de nuestro punto de entrada. ¿Qué diablos es eso?, gritó Hayes. Morrison ya estaba en su radio. Base, aquí Recon One. ¿Qué pasa allá arriba? Reporten. La respuesta fue fragmentada, apenas audible a través de la interferencia de miles de pies de roca. Demolición controlada, sellado de la brecha, órdenes de... La estática se tragó el resto. Nos están encerrando, dije, horrorizado. Están derrumbando el pozo. El Dr. Chen agarró el brazo de Morrison. Sáquenos de aquí. Ahora. Por radio, díganles que paren. Morrison ya lo intentaba, pero su radio solo captaba estática. Las explosiones probablemente habían destruido el equipo de retransmisión que habíamos instalado en el pozo. Una tercera explosión y pude oír el sonido de una roca derrumbándose en la distancia, el sonido de nuestra salida siendo destruida sistemáticamente. La criatura mayor apareció de repente frente a nosotros, vocalizando con urgencia y gesticulando hacia una dirección diferente, lejos de nuestro punto de entrada, más profundamente dentro del sistema de cuevas. Nos está mostrando otro camino, dije. Conoce estas cuevas. Podría haber otra salida. O está tratando de atraparnos más profundamente, argumentó Hayes. Otra explosión. El techo de la caverna crujió amenazantemente. No tenemos elección, gritó el Dr. Chen. Lo seguimos o moriremos cuando todo esto se derrumbe. Corrimos. Las criaturas se dispersaban, los adultos atrapando a los jóvenes, toda la comunidad avanzando con eficiencia experta hacia lo que, según me di cuenta, eran múltiples sistemas de túneles que se alejaban de la caverna principal. Habían planeado esto. Habían perforado para detectar derrumbes y derrumbes. ¿Cuántas veces se habían visto obligados a huir? ¿Cuántas veces su mundo había sido sacudido por acontecimientos del cielo? Seguimos al anciano a través de un túnel que ascendía en pendiente. Morrison y Hayes usaban sus linternas para navegar mientras las criaturas fluían a nuestro alrededor en la oscuridad. Sus pálidas formas se movían con seguridad sobrenatural a través de sus pasajes sin luz. Podía oír más explosiones detrás de nosotros. Podía sentir las ondas de presión recorriendo los túneles. Quienquiera que estuviera allí arriba estaba siendo minucioso. No solo estaban sellando nuestra entrada, sino que estaban colapsando toda la zona, asegurándose de que nada pudiera escapar. Los están enterrando, jadeó el Dr. Chen mientras corríamos. Están enterrando viva a toda una civilización. Están enterrando a los testigos, dijo Morrison con gravedad. Nos están enterrando a nosotros. Corrimos durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron 30 minutos, mientras las criaturas nos guiaban por un laberinto de túneles que ningún humano podría haber recorrido solo. El anciano nos acompañó todo el tiempo, deteniéndose ocasionalmente para asegurarse de que lo seguíamos, y a veces ayudándome a estabilizarme cuando tropezaba en la oscuridad. Finalmente, salimos a una caverna más pequeña. Las explosiones ya eran lejanas, amortiguadas por capas de roca. Habíamos avanzado lo suficiente como para estar fuera de la zona de colapso.
Las criaturas se reunieron a nuestro alrededor. Unas 30 habían seguido esta ruta, incluyendo varios ejemplares jóvenes. Estaban aterrorizadas, emitiendo vocalizaciones de angustia y acurrucándose. El anciano se acercó a Morrison e hizo un sonido que no necesitaba traducción. ¿Por qué? Morrison no lo miró a los ojos. «Tenemos que salir a la superficie», dijo Hayes. «Tenemos que informar lo que pasó aquí». «Si llegamos a la superficie, estamos muertos», dijo Morrison rotundamente. «¿Crees que fue un accidente? Alguien dio la orden de sellar esa caverna sabiendo que estábamos aquí abajo. Éramos prescindibles. Testigos a eliminar. Entonces necesitamos pruebas», dijo el Dr. Chen con vehemencia. «Necesitamos pruebas de lo que encontramos, pruebas de lo que hicieron. Necesitamos documentarlo todo». Todavía tenía mi cuaderno de reconocimiento en el bolsillo de la chaqueta, un diario de campo impermeable donde había estado documentando la excavación. Lo saqué, junto con un lápiz. «Luego lo anotamos», dije. «Todo. Lo que encontramos, lo que vimos, lo que hicieron. Lo documentamos y, de alguna manera, algún día, nos aseguramos de que la gente sepa la verdad». La criatura mayor me observaba escribir, con sus ojos inteligentes siguiendo el movimiento de mi lápiz sobre el papel. Entonces hizo algo que todavía me atormenta. Extendió la mano y tocó suavemente el diario, luego tocó su propio pecho y luego hizo un gesto hacia los jóvenes acurrucados cerca. Me pedía que los recordara, que contara su historia. «Lo haré», prometí. «Lo juro». Pasamos las siguientes 18 horas en esos túneles, buscando una ruta a la superficie mientras las criaturas luchaban por reagruparse y evaluar sus pérdidas. La radio de Morrison finalmente captó fragmentos de comunicación en la superficie, suficientes para reconstruir lo sucedido. A las 2 horas de nuestro descenso, un alto mando dio la orden de neutralizar el sitio. Todo nuestro campamento minero fue evacuado, se retiró todo el equipo y llegó un equipo militar de demolición para derrumbar sistemáticamente todos los pozos y túneles que habíamos excavado durante los últimos 4 meses. La versión oficial, según supimos, sería un accidente minero. Actividad sísmica inesperada. Muy trágico. La empresa indemnizaría a las familias. «Nos declaran muertos», dijo Hayes, aturdido. «Somos oficialmente víctimas de un derrumbe. Algunos de nosotros sí podríamos serlo», dijo el Dr. Chen en voz baja. «Nuestro equipo. Los mineros que estaban en los otros pozos cuando comenzó la demolición. ¿Cuántas personas había en el lugar cuando empezaron las voladuras?» Pensé en Jack y Tommy, en Frank y Carlos y en todos los demás. ¿Los habrían evacuado a tiempo? ¿O los militares habían decidido que los testigos eran demasiado peligrosos, que borrar por completo a todos los involucrados era la única manera de mantener el secreto? No teníamos forma de saberlo. Solo podíamos concentrarnos en sobrevivir. Las criaturas se habían dividido en grupos más pequeños, cada uno explorando diferentes sistemas de túneles. El anciano. Empecé a pensar en él como Balín, un nombre que me parecía apropiado por razones que no podía explicar. Había asignado a 2 adultos más jóvenes para que nos acompañaran como guías. Nos enseñaban a navegar en la oscuridad, a sentir las corrientes de aire que indicaban pasajes abiertos y callejones sin salida, a identificar los sutiles marcadores minerales que usaban como guía. Fue un curso intensivo de supervivencia subterránea impartido por seres que habían vivido toda su vida en estas profundidades. La doctora Chen pasó horas intentando comunicarse con ellos, desarrollando un lenguaje gestual básico. Aprendió su palabra para arriba, afuera y sol. Sí, tenían una palabra para el sol, aunque ninguno de ellos lo había visto jamás. «Tienen historia oral», me dijo con entusiasmo durante un descanso. «Historias transmitidas de sus antepasados. Historias sobre el mundo de la superficie, sobre bosques, cielo y terrenos de caza. Hace cientos, quizá miles de años, vivían arriba. Algo los impulsó a bajar aquí». «O alguien», dijo Morrison con tono sombrío. «Quizás no sea la primera vez que los humanos se sienten incómodos». Uno de nuestros guías escuchó la palabra humano y se agitó, haciendo vocalizaciones y gestos urgentes. Le tomó varios minutos de comunicación cuidadosa, pero el Dr. Chen finalmente entendió. «Se hacen llamar los Sae», dijo. «Y tienen una palabra para los humanos de la superficie. La traducción es aproximada, pero significa algo así como los ruidosos o los violentos. Saben de nosotros.
Siempre nos han conocido. Y se han estado escondiendo de nosotros durante muchísimo tiempo. Esa revelación me dolió profundamente. No los estábamos descubriendo. Ellos nos habían descubierto hacía siglos y habían elegido deliberadamente el aislamiento en lugar del contacto. Sabían de lo que era capaz la humanidad y se habían adentrado hasta el límite para evitarnos. Y de todos modos los encontramos. Mientras viajábamos por esos oscuros pasajes, escribía. Durante los descansos, mientras otros dormían o los guías AE conversaban sobre las rutas, documenté todo en mi diario de campo. Describí la caverna principal en detalle, los ecosistemas bioluminiscentes, la sofisticación arquitectónica, las estructuras sociales que habíamos observado. Dibujé los petroglifos que habíamos visto, intenté capturar las características físicas de los AE y anoté todo lo que el Dr. Chen había teorizado sobre su lengua y cultura. Escribí sobre los jóvenes, sobre la forma en que jugaban y aprendían, sobre la disciplina gentil que había visto que un adulto le daba a un joven que se había acercado demasiado a una cornisa peligrosa, una crianza universal, reconocible en todas las especies. Escribí sobre el anciano, sobre la dignidad y la inteligencia de Balin, sobre el momento en que tocó mi diario y me pidió recordar. Y escribí sobre las explosiones, sobre el momento en que me di cuenta de que mi propio gobierno intentaba enterrar no solo un descubrimiento inconveniente, sino a todo un pueblo. Anoté el nombre de Morrison, el de Hayes, cada detalle que recordaba sobre el equipo militar y sus protocolos. ¿Por qué haces eso?, me preguntó Hayes una vez, mientras me veía escribir con la linterna. Aunque salgamos, lo confiscarán. Destruirán cualquier prueba. Quizás, admití. Pero quizá lo esconda. Quizá encuentre la manera de hacer copias, para que llegue a gente a la que le importe. Aunque tarde años. Pasarás tu vida mirando por encima del hombro. Mejor que pasar mi vida sabiendo que permanecí en silencio. El Dr. Chen me tocó el hombro. Anótalo todo, Marcus. Cada detalle. Porque aunque nos silencien, aunque esto nunca salga a la luz en nuestras vidas, algún día alguien necesita saberlo. Alguien necesita saber que existieron y que importaron. En nuestro segundo día en los túneles, perdimos al Dr. Chen. Habíamos estado navegando por una sección particularmente traicionera, un pasaje angosto que requería arrastrarnos por espacios apenas lo suficientemente grandes para un cuerpo humano, siguiendo nuestros guías AE que se movían por los espacios reducidos con gracia líquida. Yo estaba detrás de la doctora Chen y Morrison delante. La oía respirar, murmurar observaciones incluso en aquella oscuridad tan estrecha, porque no podía dejar de ser científica ni siquiera estando exhausta y aterrorizada. Entonces oí el crujido. La roca bajo ella cedió. La antigua piedra caliza finalmente se rindió a milenios de erosión hídrica. En un instante estaba allí, al siguiente caía, su grito resonando en el espacio repentinamente vacío. Chen. La luz de Morrison oscilaba violentamente, iluminando un agujero donde segundos antes había roca sólida. La oíamos caer, rodando hacia profundidades invisibles, sus gritos cada vez más débiles hasta que la distancia y la piedra los ahogaron. Luego silencio. La llamamos a gritos, la llamamos hacia la oscuridad, pero no hubo respuesta. Morrison intentó descender en rappel usando la cuerda que nos quedaba, pero el pozo era demasiado estrecho e inestable. Más rocas se desmoronaron bajo su peso. Uno de nuestros guías, Sae, lo jaló con fuerza, vocalizando con urgencia. El mensaje era claro, esta zona se estaba derrumbando. Teníamos que movernos ya o todos caeríamos. No podemos dejarla, grité. Pero teníamos que hacerlo. No teníamos equipo, ni forma de descender con seguridad, y el pasaje se desintegraba a nuestro alrededor. Nuestros guías ya nos empujaban hacia adelante, a través del estrecho espacio, lejos de la zona inestable. Nunca volví a ver a la doctora Sarah Chen. Su cámara se perdió con ella. Sus notas, su documentación, todo lo que había observado sobre el SAE, se perdió en las profundidades de la Tierra. Solo quedó mi diario. Tras la muerte de Chen, algo cambió en Morrison. El desapego del soldado se quebró, y vi al ser humano que había debajo, asustado, culpable, afligido. Tenía razón, dijo mientras descansábamos en otra pequeña caverna. En todo. No se trataba de seguridad nacional ni de secretos militares. Se trataba de intereses corporativos. Derechos mineros. Alguien en la empresa o en el gobierno sabía que había algo aquí abajo, sabía que reconocerlo significaría zonas de protección,
paralización de operaciones y litigios. Así que decidieron que era más fácil ocultarlo. «¿Lo sabías?», dije. No era una pregunta. «Lo sabías antes de que fuéramos». «No específicamente. Teníamos rumores. Historias de antiguas operaciones mineras en esta región, que se remontan a la década de 1920. Informes que se archivaron y clasificaron de inmediato. Trabajadores que hablaban de encontrar cosas bajo tierra y luego desaparecieron o se retractaron de sus historias. Mi equipo fue contratado para investigar, verificar y, de ser necesario, contener el incidente». «Contener», rió Hayes con amargura. «Esa es una palabra para genocidio». «No sabía que lo derrumbarían con nosotros dentro», dijo Morrison. «Pensé que tendríamos tiempo para evacuar, tiempo para presentar denuncias por los canales adecuados. No me di cuenta de que éramos tan desechables como ellos». Hizo un gesto hacia nuestros guías AE, que descansaban cerca. Sus pálidas formas casi brillaban bajo el líquen bioluminiscente que crecía incluso en estos túneles más profundos. «No son desechables», dije. «Nosotros tampoco. Pero alguien decidió que sí, y eso es lo que define este asesinato». «Si salimos, cuando salgamos, ¿qué haremos?», preguntó Hayes. «Estamos oficialmente muertos. Nuestras familias creen que estamos muertos. Si salimos a la superficie y empezamos a hablar de Sasquatch inteligentes que viven en enormes ciudades subterráneas, desapareceremos de nuevo. Esta vez para siempre». «Documentamos», dije, levantando mi diario. «Testificamos. Hacemos suficiente ruido como para que no puedan silenciarnos sin demostrar que tenemos razón. Nos llamarán locos. Quizás. Pero estoy dispuesto a pasar el resto de mi vida siendo llamado loco si eso significa que la gente hace preguntas. Si eso significa que alguien, eventualmente, viene aquí y confirma la verdad». Morrison miró el diario un buen rato. «Déjame añadir algo», dijo finalmente. «Nombres. Fechas. Códigos de operación que recuerdo. Cualquier cosa que pueda ayudar a demostrar que se trató de un encubrimiento organizado». Durante la siguiente hora, pasamos el diario entre los tres, cada uno añadiendo lo que sabía. Morrison aportó detalles sobre la operación militar, designaciones de las unidades, protocolos de comunicación, los nombres de los comandantes a los que reportaba. Hayes añadió información técnica sobre las cargas de demolición utilizadas, evidencia de que fue planificada, no reactiva. Escribí sobre nuestro equipo, Jack, Tommy, Carlos y todos los demás. Sus nombres merecían estar en este disco, merecían ser recordados. Cuando terminamos, envolví el diario en el plástico que había estado llevando para las muestras geológicas y luego lo sellé en una de nuestras bolsas de equipo impermeables. «Si me pasa algo», dije, «uno de ustedes tiene que sacar esto a la luz». «No nos pasa nada a ninguno de nosotros», dijo Morrison. Pero su tono sugería que no lo creía. En nuestro tercer día en la oscuridad, 70 horas después del colapso inicial, nuestros guías AE nos condujeron a un pozo vertical que olía a aire fresco. Era una chimenea natural, una grieta en el lecho rocoso que se extendía hacia arriba a través de cientos de metros de piedra. El agua se deslizaba por una pared, y muy arriba, a una distancia inimaginable, pude ver un pequeño punto de luz. «Luz. ¿Podemos subirlo?», preguntó Hayes. Morrison ya estaba examinando las paredes. «Es lo suficientemente estrecho para escalar chimeneas. Si lo hacemos con calma, mantendremos el espacio adecuado entre los escaladores». «Son al menos 150 metros», dije. «Quizá más. Si alguien se cae, entonces moriremos juntos en lugar de separados en la oscuridad», dijo Morrison. «Acepto esa suerte». Nuestros guías AE no quisieron acompañarnos. Nos hicieron señas para que fuéramos, para que subiéramos, pero dejaron claro que regresaban con su gente, a los túneles más profundos donde los AE se habían retirado para reagruparse. El anciano, Balin, estaba allí. No me había dado cuenta de que nos había estado siguiendo por los túneles, manteniéndose a distancia, asegurándose de que encontráramos el camino. Ahora se me acercó por última vez. Me tocó el pecho, luego el suyo. Luego tocó la bolsa que contenía mi diario e hizo una vocalización que ya le había oído antes, una palabra que el Dr. Chen había dicho que significaba verdad o real. «Se lo diré», repetí. «Se lo contaré a todo el mundo. De ti, de tu gente. Les haré saber que exististe,
que fuiste real, que importaste. Balin emitió un sonido que podría haber sido de aceptación, tristeza o ambas. Luego se giró y desapareció en la oscuridad, un pálido fantasma que se desvanecía en el reino de piedra y sombra que era su hogar. Nunca volvimos a ver a ninguno de los Ae. El ascenso duró 11 horas. Escalar chimeneas, apoyándose entre dos paredes y ascendiendo poco a poco mediante la presión y la fricción, es agotador incluso en las mejores condiciones. En un pozo vertical de cientos de metros de profundidad, con poca luz y sin equipo de seguridad, es una pesadilla de resistencia y voluntad. Ascendimos por turnos. Una persona ascendía 6 o 9 metros, luego se agarraba al suelo para descansar mientras la siguiente persona subía por delante, saltando a ranas. Fue una lentitud brutal, y al llegar la segunda hora, todos mis músculos me gritaban. Hayes cayó una vez, solo 3 metros, pero se recuperó antes de deslizarse demasiado. El sonido de su respiración agitada resonó en el pozo de piedra durante minutos. A Morrison le sangraban las manos a la sexta hora. La piedra le había raspado la piel hasta dejarla en carne viva. Las mías no estaban mucho mejor. Pero ese punto de luz sobre nosotros se hizo más grande. Más cerca. El olor a aire fresco se intensificó. Podía oír sonidos del mundo exterior, el viento entre los árboles, el canto de los pájaros, el susurro de los seres vivos bajo el cielo abierto. A las 11, la mano de Morrison irrumpió en el aire. 15 minutos después, todos nos desplomamos en la superficie, en un pequeño barranco en la ladera de una montaña, bajo un dosel de abetos de Douglas y cedros rojos occidentales, con aire limpio y luz solar y la belleza imposible de un mundo que creíamos que nunca volveríamos a ver. Me acosté boca arriba, mirando el cielo azul que se veía entre las ramas, y lloré. Hayes también lloraba. Incluso Morrison tenía lágrimas corriendo por su rostro cubierto de tierra. Habíamos sobrevivido. Habíamos logrado salir. Y ahora teníamos que descubrir cómo contarle al mundo lo que habíamos descubierto. Salimos a unas 12 millas de nuestra mina, en un terreno tan accidentado que nos llevó 2 días más caminar hasta el camino forestal más cercano. No teníamos provisiones, ni comida, ni ropa adecuada para la temperatura de la superficie. Sobrevivimos gracias al agua del arroyo y a nuestra terquedad. Cuando finalmente llegamos a la civilización, un pequeño puesto maderero, les dijimos que habíamos sido excursionistas perdidos. Los trabajadores sospechaban de nuestra historia, de nuestras heridas, de nuestro aspecto de haber pasado por un infierno. Pero nos dieron agua y comida y llamaron al sheriff local. Fue entonces cuando nos enteramos que estábamos oficialmente muertos. El accidente minero había sido noticia en toda la región. Un colapso catastrófico, 11 trabajadores muertos, cuerpos irrecuperables debido a la inestabilidad del sitio. Ya se habían celebrado servicios conmemorativos. Nuestras familias habían sido notificadas. ¿Y la compañía minera? Expresaron su profundo arrepentimiento, pagaron indemnizaciones sustanciales a las familias y estaban en proceso de sellar permanentemente toda la zona por seguridad pública. Cuando Morrison se identificó ante el sheriff e intentó denunciar lo sucedido, fue detenido de inmediato. En menos de 6 horas, llegaron agentes federales, no del FBI, ni de ninguna agencia con insignias ni identificación. Solo hombres trajeados que se llevaron a Morrison y nos dijeron a Hayes y a mí que habíamos pasado por una experiencia traumática, que estábamos confundidos, que lo mejor que podíamos hacer era callar mientras ellos arreglaban todo. Nos separaron. No volví a ver a Hayes ni a Morrison durante 3 semanas. Lo que siguió fue una pesadilla psicológica disfrazada de procedimiento burocrático. Me retuvieron en lo que llamaron un centro médico seguro, esencialmente una prisión cómoda donde los médicos evaluaron mi estado mental, trataron mis heridas físicas y me pidieron repetidamente que explicara lo que creía que había sucedido bajo tierra. Cada vez que mencionaba a Sae, me encontraba con miradas preocupadas y sugerencias de que el trauma del colapso, la pérdida del Dr. Chen y la falta de oxígeno en los túneles habían causado alucinaciones. No es raro, me dijo un psiquiatra. El cerebro humano, bajo estrés extremo, crea estructuras complejas para ayudar a procesar el trauma. Las criaturas que crees haber visto son una manifestación de tu instinto de supervivencia, antropomorfizando el propio sistema de cuevas como guías benévolos. No aluciné con estructuras arquitectónicas, argumenté. No aluciné con agricultura organizada, ni con herramientas, ni con lenguaje. Vi una civilización. Viste formaciones rocosas y características naturales de cuevas, que tu mente traumatizada interpretó como algo más significativo.
Es un fenómeno reconocido en casos de aislamiento y estrés extremos. Me estaban manipulando. De forma sistemática y profesional, con el respaldo de la autoridad médica. Y me lo habían confiscado todo, mi ropa, mi equipo, mis materiales de investigación geológica. Pero no encontraron el diario. Porque no lo había tenido al llegar a la superficie. Durante esa subida de 11 horas por la chimenea de piedra, sabiendo que me registrarían e interrogarían si lográbamos salir, tomé una decisión. Había dejado el diario en una grieta a unos 30 metros por debajo de la salida, una pequeña cavidad en la roca donde podía guardar la bolsa impermeable, oculta. Memoricé el lugar y las distintivas formaciones rocosas que lo rodeaban. Si sobrevivía al informe, podría regresar y recuperarlo. Si no lo hiciera, bueno, al menos la verdad seguiría existiendo, en algún lugar en la oscuridad, esperando a ser encontrada. Después de 4 semanas me liberaron. No porque me creyeran, nunca reconocieron que los AE eran reales, nunca admitieron la operación militar, nunca explicaron por qué nos habían sellado en la caverna o por qué nos habían declarado oficialmente muertos. Me liberaron porque finalmente entendí lo que querían: silencio. Morrison ya había firmado un acuerdo de confidencialidad de seguridad nacional. Hayes también. El mensaje era claro: si hablas de lo que viste, serás declarado mentalmente incompetente e internado. O simplemente desaparecerás. Tu familia cree que estás muerto, dijo el último agente que me entrevistó. Tu madre asistió a tu funeral. Tu hermana lloró tu muerte. Si haces públicas teorías conspirativas sobre civilizaciones subterráneas y encubrimientos gubernamentales, destruirás su paz. Te convertirás en un hombre obsesionado e inestable que persigue fantasías. Así es como quieres que te recuerden. Fue una amenaza envuelta en preocupación. Firmé su acuerdo. Me dieron una nueva identidad, no un sistema completo de protección de testigos, pero sí suficiente para distanciarme de mi antigua vida. Marcus Webb había fallecido en el desastre de Cascade Deep Mining. Su familia recibió una indemnización. Sus colegas lo recordaban como un buen geólogo que había fallecido demasiado joven. El hombre que liberaron fue Mark Webber, con documentación, una historia y una vida tranquila esperándolo en un pequeño pueblo de Oregón. Tomé su nueva identidad. Y planeé mi regreso a la montaña. 3 meses después de mi liberación, regresé. No fue fácil. Toda la mina estaba vallada y marcada como peligrosa. Las patrullas de seguridad recorrían rutas regulares. La zona estaba oficialmente cerrada al senderismo y la escalada. Pero había pasado 4 meses explorando ese terreno antes del descubrimiento. Conocía cada acceso, cada sendero, cada accidente geográfico. Y sabía exactamente dónde emergía esa chimenea de piedra. Me tomó 2 intentos. La primera vez, seguridad me detectó antes de que pudiera llegar al barranco. Tuve que abortar y esperar un mes más. La segunda vez, fui de noche, en invierno, cuando la nieve y la oscuridad me protegían. Bajé en rappel por esa chimenea con el equipo de escalada adecuado, aterrorizado todo el tiempo por haber calculado mal, por no encontrar la grieta, porque 3 meses de mal tiempo hubieran arruinado el diario. Lo encontré a las 2:43 de la mañana, exactamente donde lo había dejado, con la bolsa impermeable intacta. Salí nuevamente, caminé 10 millas a través de la nieve hasta mi vehículo y me alejé de las cascadas tan rápido como legalmente pude. Tenía la prueba. Tenía la verdad. Ahora tenía que averiguar qué hacer con ello. Durante 37 años, he mantenido este diario oculto. He hecho copias, algunas digitales, otras físicas, repartidas en varios lugares y entre amigos de confianza. He escrito este relato que estás leyendo ahora, recopilando las entradas del diario y mis recuerdos en una narrativa completa. He observado la zona donde vivían los AE. La compañía minera quebró en 5 años, supuestamente por problemas financieros no relacionados, pero sospecho que el gobierno se aseguró de que no pudieran regresar a esas montañas. El gobierno federal adquirió el terreno y lo designó reserva natural, completamente vedada al desarrollo comercial. Bien por los AE, pensé al oírlo. Quizás sobrevivieron. Después de todo, quizás muchos escaparon por esos profundos túneles, encontraron nuevas cavernas y reconstruyeron su civilización lejos de la interferencia humana. O tal vez se hayan extinguido, víctimas de una operación gubernamental diseñada para ocultar su existencia. He intentado encontrar a Morrison y Hayes a lo largo de los años. El rastro de Morrison se pierde en 1992.
Su historial de servicio muestra que renunció a la agencia para la que trabajaba, y luego nada. No hay certificado de defunción ni nueva identidad que pueda rastrear. O bien pasó a la clandestinidad o fue silenciado para siempre. Encontré a Hayes, más o menos. Vive con su nombre original en Montana y trabaja como profesor de ciencias en un instituto. Fui en coche una vez, lo observé de lejos, pero nunca me acerqué. Parecía tranquilo, como si hubiera decidido olvidar y estuviera viviendo con ello. No pude hacer eso. No pude olvidar al anciano tocándome el pecho y pidiéndome que recordara. No pude olvidar las últimas palabras del Dr. Chen sobre cómo algún día alguien necesita saber que existió. Así que estoy rompiendo mi silencio. Ya tengo 69 años. Lo suficientemente mayor como para que sus amenazas tengan menos fuerza. De todos modos, no pueden quitarme mucho que el tiempo no me quite. Mi madre falleció en 2003. Mi hermana murió el año pasado. Las personas a las que protegía con mi silencio ya no están. Y el mundo ha cambiado. En 1987, una historia sobre criaturas humanoides inteligentes que vivían bajo tierra habría sido descartada como fantasía. Pero ahora, hemos descubierto el uso complejo de herramientas en los córvidos, la comunicación sofisticada en las ballenas y los elefantes, la autoconciencia en los pulpos. Hemos encontrado vida extremófila en lugares donde creíamos que nada podría sobrevivir. Nos hemos dado cuenta de que la inteligencia y la conciencia adoptan múltiples formas. Quizás ahora la gente esté lista para escuchar sobre SAE. Quizás ahora alguien se tome esto lo suficientemente en serio como para investigar. Porque esto es lo que me atormenta. Siguen ahí abajo. Quizás no en el mismo lugar donde los encontramos. Son demasiado inteligentes para quedarse en un lugar que ha sido comprometido. Pero en algún lugar de esas montañas, en las profundidades que no hemos explorado, los SAE viven sus vidas, criando a sus hijos, preservando su cultura, escondiéndose de nosotros porque su historia les enseñó que la humanidad es algo a lo que temer. Y tienen razón en temernos, porque los encontramos una vez, y nuestro primer instinto no fue asombro ni camaradería, sino enterrarlos. Estoy publicando este relato, entradas de diario, fotografías del breve periodo antes de que los militares confiscaran la mayor parte de nuestro equipo, las notas de Morrison, todo lo que he conservado, con la esperanza de que a alguien le importe. Antropólogos, por favor, investiguen. Geólogos, examinen esas montañas con nuevos ojos. Abogados, exijan respuestas sobre el incidente de Cascade Deep Mining de 1987 y por qué 11 hombres fueron declarados oficialmente muertos sin que se recuperaran cuerpos ni se realizara una investigación adecuada. Los SAE existen. Importan. Tienen tanto derecho a su mundo como nosotros al nuestro. Y en algún lugar en la oscuridad bajo las cascadas del norte, una civilización entera está observando el techo, esperando a ver si la humanidad logrará abrirse paso nuevamente, y si esta vez llegaremos como destructores o como amigos. Pienso a menudo en la doctora Sarah Chen. Murió por este descubrimiento, pero su nombre jamás aparecerá en ningún libro de texto ni registro histórico. No hay ningún homenaje en su memoria, salvo este relato. Pienso en nuestro equipo minero, Jack, Tommy y todos los demás. Fueron evacuados sanos y salvos o murieron en esas explosiones iniciales. El registro oficial dice que murieron. Sus familias recibieron indemnizaciones y siguieron adelante. Pero nunca he podido confirmar su destino real. Y pienso en el SAE que conocimos, el anciano que me pidió que recordara, el joven que me dio la figura tallada, que los militares confiscaron y nunca volví a ver, los guías que nos llevaron a un lugar seguro incluso cuando su mundo se derrumbaba a su alrededor. Nos mostraron compasión cuando podrían habernos dejado morir. Compartieron su hogar, su conocimiento, sus escasos recursos con criaturas que, literalmente, habían irrumpido en su mundo sin ser invitadas. Y pagamos esa compasión intentando enterrarlos vivos. La existencia de SAE plantea una pregunta que la humanidad no estaba preparada para responder en 1987, y no estoy seguro de que estemos preparados para responder ahora. ¿Qué haremos cuando descubramos que no estamos solos en este planeta? Cuando encontremos una inteligencia que no es humana, pero que es innegablemente igual a su manera, ¿le damos cabida? ¿Lo protegemos? ¿Intentamos comprenderlo y coexistir? ¿O lo vemos como una amenaza, un inconveniente, algo que podría interferir con nuestros intereses económicos o desafiar nuestras suposiciones sobre nuestro lugar en el mundo? En 1987, personas poderosas tomaron una decisión.
Eligieron la supresión antes que el reconocimiento. Eligieron la conveniencia antes que la conciencia. Eligieron proteger los derechos mineros y los intereses corporativos antes que reconocer que algo precioso e irreemplazable existía en esas montañas. He pasado 37 años viviendo con las consecuencias de esa elección, la culpa de sobrevivir cuando otros no lo hicieron, la carga de saber una verdad que no podía compartir con seguridad, la frustración de ver el lugar donde vivían los AE convertirse en una zona silvestre restringida donde nadie puede investigar lo que realmente sucedió. Pero también creo que las decisiones individuales importan. Toda persona que conozca esta historia tendrá la misma opción que tomaron esos funcionarios del gobierno: participar en la supresión o exigir reconocimiento. Elijo reconocerlo. Elijo creer que, en algún lugar, alguien leerá esto y se preocupará lo suficiente como para hacer preguntas, exigir investigaciones y asegurarse de que, si los AE aún existen, sean protegidos en lugar de perseguidos. Nunca pude conservar la figura tallada que me regaló la joven SAE. Pero la recuerdo perfectamente, cada detalle de esa diminuta talla en piedra, creada por manos que usaban herramientas con destreza y maestría. Esa figura fue un regalo entre dos seres inteligentes. Fue una comunicación entre especies. Fue una declaración que decía: te vemos. Te reconocemos. Te ofrecemos esto como muestra de amistad. Eso es lo que destruimos al sellar esas cavernas. No solo organismos o animales, sino personas. Personas pensantes, sensibles y creativas, con su propia cultura, historia y esperanzas para el futuro de sus hijos. Destruimos la posibilidad de amistad con otra especie inteligente en nuestro propio planeta. Y lo hicimos por dinero. Por derechos mineros. Por la comodidad de no tener que reconocer que nuestros mapas y nuestra comprensión del mundo estaban incompletos. Me llamo Marcus Webb. Tengo 69 años. En 1987, formé parte de un equipo minero que descubrió una civilización subterránea de criaturas humanoides inteligentes, los SAE, que vivían bajo las montañas Cascade del Norte, en el estado de Washington. En las 72 horas siguientes a ese descubrimiento, el gobierno y los intereses corporativos habían sellado la entrada a su mundo, declarado oficialmente muerta a nuestra tripulación e implementado un encubrimiento que ha persistido durante casi 4 décadas. Publico este relato, compilado a partir de mi diario, mis recuerdos y las contribuciones de los otros sobrevivientes, como testimonio de lo que encontramos y de lo que se hizo para ocultarlo. Los SAE existen. Merecen reconocimiento. Merecen protección. Merecen que se conozca su historia. Cumplí mi promesa, Balin. Lo recordé. Te conté. Ahora les toca a los demás decidir qué sucederá a continuación. ¿Seguiremos enterrando la verdad? ¿O finalmente tendremos el valor de reconocer lo que habita en la oscuridad bajo nuestros pies? La elección, como siempre ha sido, es nuestra. Marcus Webb desapareció 3 semanas después de completar este manuscrito. Su cuerpo nunca fue encontrado. El diario y los materiales relacionados a los que hace referencia se han distribuido a periodistas, instituciones académicas y grupos de defensa de derechos humanos de todo el mundo. El área silvestre de North Cascade, donde ocurrió el incidente de 1987, permanece cerrada permanentemente al público, custodiada por seguridad federal según las disposiciones de la Ley de Áreas Silvestres. Si tiene alguna información sobre el incidente de Cascade Deep Mining, el destino de los 11 mineros declarados oficialmente muertos o evidencia de habitación continua en las áreas restringidas, comuníquese con. La voz del narrador regresa una última vez. Esta historia se compiló a partir de esos materiales. Si Marcus Webb decía la verdad, inventaba una historia elaborada o sufría delirios inducidos por un trauma, es algo que tendrás que decidir por ti mismo. Pero les dejo con esto. En octubre de 2019, un grupo de excursionistas entró ilegalmente en la zona restringida de las Cascadas del Norte. Fueron arrestados en cuestión de horas y procesados con una severidad inusual. Durante el proceso judicial, afirmaron haber escuchado sonidos subterráneos, vocalizaciones que parecían casi humanas, pero no del todo. Los cargos finalmente fueron retirados y los 3 excursionistas se retractaron de sus declaraciones. Pero su descripción inicial de esos sonidos coincide, casi exactamente, con las vocalizaciones que la doctora Sarah Chen documentó en sus notas antes de morir en esas cuevas. Hay algo ahí abajo. Algo ha estado ahí por mucho tiempo. Y algunas personas harán cualquier cosa para asegurarse de que nunca sepamos de qué se trata.